La presidencia de Alfonsín, la vuelta de la democracia, 1983 y 1989. Después de 7 años de terror y manejado por los militares, quien dejaron a Argentina sufrida, con desaparecidos, entregas económicas y una guerra perdida en Malvinas, Ricardo Alfonsín representa a la Unión Cívica. 1975, Argentina todavía se encontraba bajo la última dictadura militar, que había comenzado en 1976 y duró hasta el 1983, durante esta dictadura conocida como el proceso de reorganización nacional. Entre comillas, el proceso. El país sufrió una representación muy fuerte con violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y censura, como parte de la llamada Guerra Sucia, por los grupos antiterroristas de liberación, que cometieron asesinatos, secuestro y tortura. Raúl Alfonsín fue elegido presidente en 1983, marcando el regreso a la democracia en Argentina. Su gobierno se destacó por intentar restaurar los derechos y libertades, llevar adelante políticas de justicia y reconciliación, y enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Alfonsín impulsó el juicio de las juntas militares en 1985, donde se condenó a los principales líderes militares responsables. 1955 y 1976. En 1955 la Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón. Acusado de autoritarismo, esto llevó a un periodo de inestabilidad en Argentina, con gobiernos militares y civiles, alternándose sin fortalecer una democracia estable. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura caracterizada por represión y violaciones de derechos humanos, con alrededor de 300.000 desaparecidos. La dictadura se debilitó tras la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982. El gobierno de Alfonsín restauró el Estado de Derecho y los derechos humanos, destacándose juicios a las juntas militares. En 1985, que condenó a responsables de la dictadura y fortaleció la democracia. Este periodo marcó el fin de los golpes de Estado en Argentina y inició una democracia que continúa hasta hoy. 1983. Los argentinos vuelven a votar. 1983. Unión Cívica Radical. El partido justicialista tras el caudal electoral que obtuvo la USR, llegando a los 52% de votos. Se asumió el peronismo en una crisis y el liderazgo de Alfonsín como jefe de un partido que practicaba la democracia interna a diferente del peronismo. 1984 y 1989. El Programa de Asistencia Nacional, el PAN, fue una iniciativa del presidente Raúl Alfonsín en 1983, creada para combatir el hambre y la pobreza en Argentina. Tras la dictadura militar, aprobado en 1984, el programa distribuyó entre 800.000 y 1.200.000 de cajas de alimentos mensuales a personas en situación de riesgo. Fue una de las primeras políticas de asistencia social en la nueva democracia. Se educa. Tras la dictadura, Argentina enfrentaba una crisis educativa marcada por el analfabetismo y el deterioro de la escuela. En 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y convocó un Congreso Pedagógico Nacional. Aunque la situación educativa seguía siendo crítica, su gobierno promovió una cultura pedagógica y restauró la autonomía universitaria. Primavera Democrática que impulsó el resurgimiento del rock nacional, como Charly, como Spinetta y sus regresos de auxilio. El teatro revivió y el cine reflexionó sobre el pasado con la película Camila, que abordaron el terrorismo del Estado y bebés robados. Economía devastada. Argentina enfrentaba una crisis económica durante la dictadura, exacerbada por la caída de precios agrícolas y el aumento de la deuda externa, sumando $600 millones. Alfonsín tuvo que lidiar con una falta de capital industrial y la necesidad de suspender pagos, lo que podría provocar represalias internacionales y agravar la crisis. La única opción era renegociar la deuda, lo que implicaría inflación y afectaría el nivel de vida de la población. Desaparecidos y secuestrados. Al final de la dictadura se hallaron cadáveres no identificados. Ramón Camps admitió ser responsable de 500.000 muertos. Ante la indignación, Alfonsín creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para recopilar pruebas presentadas en el informe Nunca Más. Esto permitió que los militares fueran juzgados por tribunales civiles. Alfonsín decretó juicios a las juntas, condenados a Videla y a Macera a cadena perpetua. Sin embargo, las madres de Plaza 25 de Mayo criticaron la falta de identificación de los responsables directos. El punto final y obediencia.
La tensión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil aumentó tras los juicios por crímenes de la dictadura. Alfonsín promulgó la Ley del Punto Final en 1986, que limitaba a 60 días la presentación de denuncias contra policías y militares por violaciones de derechos humanos. En 1987, un motín en Campo de Mayo, liderado por el coronel Alderico, llevó a la sanción de la Ley de Obediencia, debido a que otorgaba inmunidad a los militares que actuaron bajo órdenes. Ambas leyes fueron criticadas y resultaron en 1.180 procesos contra militares por crímenes. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos.